¿Tuvo política agropecuaria, Alberto Fernández? La única medida fue aumento de retenciones a los granos, soja, maíz, trigo, y digamos, lo que hizo con Vicentín, ¿no? La sorpresa de una empresa, la principal aceitera a nivel nacional, que estaba en concurso de acreedores, que se había declarado en default en diciembre pasado, en vez de acompañar ese proceso judicial, anunció su intervención y expropiación, ¿no? Y pasó de eso en 2 meses a querer llevar adelante eso, a decir, bueno, a dar marcha atrás con esa idea y a reunirse con la cadena agroindustrial para ver si podía llevar adelante un proyecto de ley de dar estabilidad financiera y fiscal para el agro. O sea, un contraste muy grande. Muy grande, y es cierto, pasó en 2 meses. Lo que pasa es que en este país pasa tanto por día, ¿no? Que a veces perdemos un poquito la visión. Sí, ¿no? sí. Fer, ¿vos cómo lo ves? ¿Y qué crees, qué enseñanza crees que dejó Vicentín? Bueno, a ver, claramente una de las enseñanzas principales me parece que es que el gobierno, al margen del caso en sí de Vicentín, es no avanzar sobre la propiedad privada, o sea, porque el caso Vicentín en sí, incluso para la gente en general que no sabía qué era Vicentín, o sea, mucha gente que no está familiarizada en el sector, se enteró de golpe qué era Vicentín justamente por esta como amenaza a la propiedad privada. Me parece que eso es clave. Si había algún tipo de ideas, como hemos escuchado desde el oficialismo, de avanzar en esa línea, creo que quedó desactivado, por lo menos ahora, o sea, y ojalá que no se siga adelante. Y lo otro que me parece clave en relación a lo que estaba mencionando Cristian, de que no hubo medidas de fondo, o sea, en esta primera parte del año para favorecer al sector, pero en contraparte el sector sin medidas demostró que cuando no se interfiere sobre la actividad puede seguir dando muy buenas noticias. Por ejemplo, el caso de exportaciones de carnes, tanto en carne vacuna, aviar, porcina, con un fenomenal crecimiento en el primer semestre del año. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno con eso. Hace un ratito lo hablábamos con Alfredo Guzmán, ¿no? Presidente de Angus, pero es cierto, es una gran demostración, ¿no? O sea, sin medidas, o sea, lo que se conoció, porque, o sea, la relación del gobierno con el campo no empezó de la mejor manera por justamente enseguida el incremento de retenciones de diciembre y después el posterior de marzo último. Claro. Y hablábamos del incremento de retenciones y el sistema de compensaciones que prometió en algún momento que nunca se hizo efectivo, ¿no? Exactamente, sí. Dijo que bueno, iba a haber compensaciones, devolución de una parte de las retenciones a productores de menor escala. Vino la pandemia en el medio, pero lo cierto es que terminó la cosecha de soja y nunca se llevó adelante. Es cierto que el gobierno no es que no dialoga, que no habla con los productores. El ministro de Agricultura, Basterra, habla con la mesa de enlace, es decir, los teléfonos están abiertos. Sí. Pero medidas, como decía Fer, medidas concretas, medidas como bajar la presión impositiva, impulsar la ley de semillas, hablar de renovar la ley de biocombustibles, ley de fertilizantes, todavía eso no se ve. Antes de meternos con el tema Consejo Agroindustrial, esto que vos marcabas recién, Cris, ¿no? Pasamos en 2 meses de la intervención de Vicentina, de golpe querer dar el marco para incrementar las exportaciones, que ojalá eso suceda, porque es lo que queremos todos. Recién Fer mencionaba la situación de la carne vacuna, también me gustaría hablar de la carne de cerdo, ¿no? Pero tuvo un gran primer semestre. Sí, y hay que marcar que en el contexto de la pandemia, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos, Brasil, que tuvieron que cerrar plantas porque tuvieron casos de los propios trabajadores. Acá la industria, la cadena, hizo protocolos, si bien hubo algunos casos, y siguió funcionando. Así que, bueno, la carne de cerdo en julio, un dato interesante, por primera vez la Argentina dejó de tener déficit comercial en la balanza
de carne porcina, porque históricamente la Argentina importaba más de lo que exportaba. De lo que exportaba. Bueno, ahora, peste porcina africana en China mediante el mayor importador mundial, y digamos, bueno, otros mercados que se están recuperando, o que la Argentina viene ocupando, como Rusia, la carne porcina está dando un salto interesante. Y en el medio de esto, bueno, un plan de una gran inversión en carne porcina que generó también mucho revuelo, Fer. Bueno, justamente, a ver, esta es una de las apuestas que tiene el gobierno. De hecho, hay un memorándum de entendimiento con China para que vengan inversiones de capitales chinos. Hay un plan que está cerca de firmarse. De hecho, hay intercambios entre ambos países para ultimar los detalles. Sí. La Argentina puso algunos requisitos adicionales. Es un plan que prevé unos 3.700 millones de dólares con alrededor de 300.000 madres extra en producción, con 25 módulos de producción. Y lo interesante de esto es que si el gobierno está en la iniciativa de generar arraigo en el interior y que se desarrolle justamente el interior, está pensado para hacerlo en zonas extrapampeanas. Sí. O sea, generó revuelo porque, bueno, mucha gente se largó a criticar la actividad sin tener conocimiento suficiente de cómo se produce. Y hoy en día, justamente, la producción porcina es muy intensiva, pero también se siguen muchos protocolos para asegurarlo de la mejor manera posible. Ahora, en este país pedimos inversiones y cuando hay propuestas de inversiones, enseguida hay muchos que ponen el grito en el cielo. ¿Por qué? ¿Es bueno el proyecto? El proyecto es interesante. Habría que ver desde el punto de vista comercial lo que significaría tener prácticamente un único comprador. Pero con proyectos de este tipo, en el fondo lo que estamos viendo es que la Argentina puede agregar desarrollo y valor a los granos, es decir, transformar de proteínas vegetales a proteínas animales. Y eso también lo que significa es trabajo en el sector privado. Digo, una de las cosas que hoy el país claramente necesita, obvio, ¿no? Claro. Digo, si estamos hablando de una crisis, o sea, el hecho de poder instalar granjas porcinas, más feedlot, más frigoríficos, vacunos, también el pollo. La Argentina produce soja, maíz y tendría una posibilidad de desarrollo, y como decía Fer, sobre todo en lugares extra región pampeana, donde se necesita dar trabajo. Así que si ese fuera el foco del país, bueno, entonces las discusiones se llevarían en otro tono. Claro. Bueno, hay un dato para agregar sobre esto, que el proyecto está previendo la creación de 9.000 puestos de trabajo extra, y lo que mencionaba Cristian con respecto al procesamiento adicional de granos, en el caso del maíz serían 3 millones, casi media de toneladas más de maíz. De las que ya se producen. Y además, hoy las granjas porcinas, otra cosa, son modernas y producen su propia energía. Claro. Es decir, son biodigestores, transforman los residuos de los porcinos en energía. Claro, o sea, son sustentables y solucionaría el tema medioambiental que tantos proclaman. Cris, no quiero dejar de hablar de el Consejo Agroindustrial Argentino y este plan de aumentar las exportaciones. Recién lo hablábamos, la avidez de dólares es enorme. Marcelo Lizón hizo una muy buena presentación con respecto al rol de las exportaciones agropecuarias. ¿Es viable? ¿Cómo lo ves vos? Lo novedoso es que casi por primera vez más de 40 y casi 45 cámaras se reúnen y dicen, bueno, hagamos algo. Hagamos algo y se lo llevamos al gobierno, se lo llevamos a la oposición, transformémoslo en un proyecto de ley. Eso es, digamos, a priori, porque históricamente el campo no logró tener representación a nivel político, no pudo, históricamente le cuesta mucho incidir en las políticas económicas, o sea, en todos los gobiernos, no solo ahora. Así que eso es un aspecto positivo. Ahora, la discusión es, la duda es, ¿va a lograr bajar la presión impositiva? ¿Esto va a significar que solo va a servir para dar
una ventaja a un eslabón de la cadena sobre el otro. Por ejemplo, si vuelven el diferencial arancelario para la soja, peso, o sea, peso mínimo de faena, Sí, sí. algunas de estas cosas que la industria se ha favorecido en detrimento de los productores. Claro. Los productores dicen, sí, muy interesante el plan, pero no nos ¿Qué cierra pasa con la si, producción primaria? Claro. si perdemos, Claro, si hay totalmente. un punto en el que perdemos. ¿Algo para agregar, Fer, con respecto No, a esto? básicamente en este plan que obviamente creo que las cadenas en general pasaron esa etapa de llegar hasta el gobierno, lograron esa buena recepción. Ahora viene la letra chica, el cómo. Hay algunas ideas como crear una mesa exportadora, estabilidad fiscal por 10 años y financiera para el sector. Pero lo que dicen muchos productores, si queremos esos 100.000 millones de dólares de exportaciones contra los 65.000 millones actuales, no con esta presión impositiva. Claro. Que va a ser difícil lograrlo con el actual nivel de presión impositiva.